Bien, vamos con este tema. Paralelismos. ¿Por qué China y los mayas adoraban a una diosa tan parecida? El misterio de esta historia casi nunca se explica. ¿Qué probabilidades existen de que dos civilizaciones separadas por más de 13,000 kilómetros, sin un contacto demostrado por la historia convencional, terminaran venerando a una diosa con funciones sorprendentemente similares? La historia oficial responde rápidamente: casualidad, necesidades humanas comunes, arquetipos universales. Pero ¿realmente esa explicación basta? Porque cuando uno comienza a comparar a la diosa maya Itzel con la diosa china Chang'e, las coincidencias empiezan a acumularse de una forma que resulta como mínimo intrigante. Y cuanto más investiga, más preguntas aparecen. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que las civilizaciones antiguas evolucionaron de manera casi aislada. China desarrolló su cultura, los mayas desarrollaron la suya. Miles de kilómetros de océanos parecían hacer imposible cualquier relación. Sin embargo, la historia también nos ha enseñado que durante siglos dimos por imposibles muchas conexiones que después terminaron demostradas. Hubo un tiempo en que se creía que nadie había cruzado grandes océanos antes que Colón. Hoy sabemos que la navegación antigua era mucho más compleja de lo que se pensaba. Hoy sabemos. Entonces surge una pregunta inevitable: si nuestra comprensión de las rutas comerciales han cambiado, ¿podría cambiar también nuestra comprensión de las ideas que viajaban entre pueblos? Vamos a comenzar con la diosa maya Itzel. Para los mayas era mucho más que una simple diosa. Era señora de la luna, protectora de las mujeres, patrona de la fertilidad, guardiana de los partos, relacionada con la medicina, con los tejidos, con el agua, con la lluvia, con los ciclos de la naturaleza. Pero también tenía un aspecto oscuro. Podía traer tormentas. En algunos relatos aparecía vinculada con inundaciones y destrucción. Era creadora y al mismo tiempo transformadora. Viajando al otro lado del planeta, allí encontramos a Chang'e. Bueno, separado por una coma, ¿no? Chang'e, la diosa más famosa de la luna dentro de la tradición china. Su historia gira alrededor del famoso elixir de la inmortalidad. Después de beberlo, asciende al cielo y permanece para siempre en la luna. Cada año millones de personas celebran el festival del medio otoño, recordando precisamente ese relato. Chang'e también está relacionada con la feminidad, con el ciclo lunar, con la inmortalidad, con el equilibrio, con el paso del tiempo. Y alrededor de ella aparecen símbolos constantes: el conejo, la luna llena, los ciclos, la renovación. Hasta aquí alguien podría decir: todas las culturas tienen una diosa de la luna, y tendría razón. Pero aquí comienza lo interesante. Itzel también aparece en numerosos códices acompañada por un conejo. Ya llama la atención, ¿no? Coincidencia.
En China, el conejo de jade vive junto a Chang'e, preparando el elixir de la inmortalidad. En Mesoamérica existe la antigua tradición del conejo en la luna. Los propios mayas y otros pueblos veían la figura de un conejo dibujada sobre la superficie lunar. ¿Cómo es posible que dos culturas tan lejanas compartieran exactamente el mismo animal asociado con la luna? ¿Simple imaginación humana o un símbolo mucho más antiguo? Lo sorprendente es que el conejo no parece un animal especialmente lógico para representar a la luna. ¿Por qué no un lobo? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué precisamente un conejo? Cuanto más se analiza, más extraño parece. Después encontramos otra coincidencia. Ambas diosas están profundamente relacionadas con la vida femenina, no únicamente con la maternidad, también con los ritmos biológicos, con el nacimiento, con el tiempo, con la renovación constante. Es como si ambas representaciones representaran una misma idea expresada mediante diferentes idiomas. Aquí entra el concepto fascinante desarrollado por Carl Jung, donde habla sobre los arquetipos. Proponía que ciertos símbolos aparecen repetidamente porque forman parte de estructuras profundas de la mente humana. Según esa visión, no haría falta ningún contacto entre mayas y chinos. Ambos pueblos simplemente habrían llegado a imágenes similares. Pero esa explicación resuelve todas las coincidencias que encontramos en varias culturas. Ya les he mostrado por ahí algunos otros temas de paralelismos. O únicamente las describe. Porque una explicación psicológica no necesariamente elimina otras posibilidades históricas. Existe otra hipótesis. Y es mucho más polémica. Algunos investigadores independientes creen que muchas mitologías proceden de una tradición extremadamente antigua, anterior a las civilizaciones conocidas. Con el paso de miles de años, cada pueblo habría conservado fragmentos diferentes de un mismo relato original. No existen pruebas concluyentes que demuestren esa idea, pero tampoco deja de llamar la atención que símbolos semejantes aparezcan una y otra vez en lugares separados por océanos. ¿Qué viaja más rápido, las personas o las historias? ¿Por qué un relato puede sobrevivir miles de años? Puede cambiar de idioma, puede cambiar de nombres, pero conservar la misma estructura. Ahora observemos otro detalle. Ixchel también está relacionada con el agua. Chang'e, aunque parcialmente lunar, forma parte de un conjunto de relatos donde la inmortalidad, los ciclos celestes y la armonía del universo ocupan un lugar central. Ambas representan fuerzas que no pueden controlarse completamente. O sea, la naturaleza, el tiempo, la vida, la muerte, la renovación. Es casi como si ambas fueran distintas expresiones de una misma filosofía. ¿Es casualidad que tantas culturas asociaran la luna con lo femenino? La respuesta parece sencilla. La luna controla las mareas, los meses, los ciclos visibles del cielo. Era el calendario natural más evidente, pero entonces aparece otra duda. ¿Por qué muchas culturas desarrollaron calendarios lunares extraordinariamente precisos sin compartir aparentemente la misma historia? ¿Qué observaban exactamente nuestros antepasados?
Aquí llegamos a un punto todavía más provocador. Los mapas antiguos muestran que pueblos separados por miles de kilómetros observaban exactamente el mismo cielo, las mismas constelaciones, los mismos eclipses, la misma luna. Tal vez el verdadero idioma universal nunca fue una lengua humana. Tal vez fue el cielo. Si todas las civilizaciones miraban arriba cada noche, ¿cuántas ideas pudieron surgir de esas mismas observaciones? Quizá muchas, quizá muchísimas más de las que imaginamos. Sin embargo, existe otra posibilidad. Y si algunas conexiones culturales fueron mucho más antiguas de lo que actualmente aceptamos, durante décadas se consideró imposible que ciertos pueblos navegaran grandes distancias. Después aparecieron nuevas pruebas sobre antiguas capacidades marítimas. ¿Podría volver a ocurrir algo parecido? No lo sabemos. Pero la historia ha cambiado muchas veces cuando aparecieron nuevos descubrimientos. Eso nos invita a mantener la curiosidad, no la certeza. Porque la diferencia entre investigar y creer ciegamente consiste precisamente en seguir haciendo preguntas. Y ahora llega la parte más sorprendente. Ixchel y Chang'e no son las únicas. Hay una diosa japonesa. La diosa japonesa Tsukuyomi, con la letra T al inicio, Tsukuyomi, la cual representa la luna, aunque con características distintas. Está la diosa griega Selene, que recorre el cielo cada noche. Artemisa también quedó vinculada con la luna y la naturaleza. La diosa romana Diana heredó muchas de esas funciones. La diosa egipcia Isis terminó asociándose con atributos lunares en algunos periodos. La diosa sumeria Inanna y la cananea Astarte compartieron aspectos relacionados con la fertilidad, el ciclo vital y el cielo, aunque no fueran exclusivamente diosas lunares. La diosa mexica Coyotzalhuitl o Coyotzahuitl quedó ligada al disco lunar tras su derrota en el mito de Huitzilopochtli. Y la tradición nórdica aparece una diosa Mani como personificación masculina de la luna, recordándonos que no todas las culturas interpretaron el cielo de la misma manera. Entonces, ¿estamos observando simples coincidencias? ¿O fragmentos de un lenguaje simbólico compartido por la humanidad desde tiempos remotos? Quizá nunca lo sepamos completamente, pero hay algo que sí parece evidente. Las civilizaciones antiguas, aunque separadas por montañas, selvas y océanos, terminaron haciéndose las mismas preguntas. ¿Quién controla el tiempo? ¿Por qué cambia la luna? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? Tal vez las diosas nunca intentaron responder esas preguntas. Tal vez simplemente representaban el misterio. Y quizá el verdadero misterio no sea por qué Chang'e e Ixchel se parecen tanto. Quizá el verdadero misterio sea por qué nosotros seguimos haciéndonos exactamente las mismas preguntas miles de años después. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que esas similitudes son el resultado de la evolución natural de todas las culturas? ¿Ustedes piensan que existieron contactos antiguos aún no demostrados?
¿O consideran que podría existir una tradición simbólica mucho más antigua de la que todavía desconocemos gran parte de su historia? ¿Qué opinan por ahí? Déjenme en los comentarios. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.